Vamos a revisar información internacional porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, a quien estamos viendo en imágenes, anunció que va a pedir a la Corte Penal Internacional el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del domingo. Dijo que es hora de la justicia y que van a pedir la imputación de cargos con orden de aprehensión. Sus dichos además ocurren durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que se realizó en Washington, a la que invitó a los Estados miembros a sumarse a esta petición. Según Almagro, el líder chavista se ha encargado hasta ahora de dirigir la instrucción de la implementación de la represión contra el pueblo venezolano. Recordemos que la crisis en Venezuela se ha agudizado desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo, resultados rechazados por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, que exige ver las actas de votación para verificar el resultado. En paralelo, Nicolás Maduro aseguró que varios de los detenidos tras las protestas en Venezuela fueron entrenados en Chile y en Perú, y añadió que ellos retornaron al país caribeño hace 15 días con planes de atacar, dónde atacar y a quién amedrentar. Y además, Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados en los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de estados orientales, de Sucre y Anzoátegui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar, y plata. bueno, además y en paralelo, el jefe de la diplomacia estadounidense para el hemisferio occidental, Brian Nichols, afirmó ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, que el candidato opositor en Venezuela, Edmundo González Urrutia, derrotó a Nicolás Maduro en la elección del domingo. Dijo lo siguiente: con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación que todo el mundo puede ver, está claro que el político opositor derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos. Con esto, Nichols le dio total validez a las actas electorales compartidas y recopiladas por la oposición. En su intervención, Nichols además instó a Maduro, como a los demás países del mundo, a reconocer a González como el ganador de los comicios. Esto mientras el Consejo Nacional Electoral de ese país, de Venezuela, no ha mostrado las actas de votación, algo que le ha exigido tanto la oposición como la ciudadanía en las multitudinarias protestas que se han realizado en las calles de Venezuela y además por parte de la comunidad internacional. Ya, vamos a hablar de esto mismo que está relacionado con la crisis que se vive en Venezuela, porque la orden de retirar los cuerpos diplomáticos de países del Grupo de Lima y el quiebre de relaciones de Venezuela con Perú, República Dominicana y Panamá ha tensado aún más la situación. Las líneas aéreas decidieron suspender vuelos hacia Venezuela y miles de pasajeros, incluyendo quienes buscan viajar desde Chile, están buscando respuestas también. Esto mientras comienza el retorno del equipo diplomático chileno. Conversamos en el aeropuerto en exclusiva con el ahora ex embajador Jaime Gazmuri. Miren. 72 horas dio Nicolás Maduro para que el equipo diplomático de los países del Grupo Lima, donde pertenece Chile, se retiraran del país. Este miércoles en el aeropuerto de Caracas comenzaban las primeras salidas. Bueno, yo estoy hoy día aquí en el aeropuerto Maiquetía despidiendo los primeros 20 diplomáticos chilenos, diplomáticas que han recibido orden de retirarse de Venezuela. Decisión que lamentamos mucho. Entre los
retirados, expulsados, hay también 8 auxiliares y oficiales de la Policía de Investigación de Chile. Así le relataba a Chilevisión Noticias el ahora ex embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, quien luego de la decisión de Maduro abandonará el país este viernes para trabajar desde Santiago como parte del equipo diplomático. Una crisis de relaciones internacionales que también ha golpeado a los miles de pasajeros que transitan entre países. Estamos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía para constatar cómo está la situación con los pasajeros que desean ir a esos destinos que, de acuerdo a la suspensión que emitió el gobierno nacional de manera temporal desde y hacia Venezuela, hacia Panamá, República Dominicana y ahora también hacia Perú, cómo han realizado para comprar sus pasajes. Y aquellas personas que decidían viajar hoy, la medida empieza desde las 8 de la noche. Por lo que apresurados, los pasajeros han debido pagar altas tarifas para lograr llegar a destino. Complicado para todas las personas que ya teníamos pasaje, perdimos una parte del pasaje. ¿Para cuándo estaba su pasaje programado? 11 de agosto. Bien, ¿cómo les afecta esta situación? Perdimos un montón de dinero. ¿Ha sabido otras personas que también están en esta situación? Todo este es un vuelo especial de toda la gente que tiene boletos para más adelante y no se va a poder ir. Bien. Y necesita viajar. Así es. Y es que el problema es internacional. A 7.200 kilómetros en el aeropuerto de Santiago, vuelos salían y llegaban de múltiples destinos, pero Venezuela no era uno de ellos. No, los vuelos están todos cancelados. Sí, ayer hubo un caso de unos venezolanos que querían devolverse a Venezuela, pero no podían por lo que está pasando. La aerolínea Copa suspendió sus vuelos temporalmente entre Panamá y Venezuela, mientras la TAM ha anunciado que durante un mes no operarán los vuelos de Lima a Venezuela, únicas empresas que conectan a Santiago con Caracas y en donde Panamá y Lima son escalas obligatorias, por lo que esto ha afectado también a pasajeros que quieren salir o entrar a Chile por vía aérea. Esta decisión política afecta gravemente el normal flujo de pasajeros dentro de la región. Al no poder viajar, muchos acuden al consulado por respuestas, pero no las encuentran. De hecho, no está operando ni para venezolanos ni chilenos con pasaje comprado. Tengo vuelo para mañana a las 1 de la noche. Entonces, digamos, uno no sabe en qué situación está. Pero para los venezolanos residentes en Chile, el gobierno ha determinado que puedan salir del país con documento de identidad o pasaporte vencido. El Servicio Nacional de Migraciones ha ya habilitado y posibilitado que las personas puedan regresar a su país independiente de su situación migratoria, aun cuando tengan sus pasaportes vencidos. Una crisis internacional que, según analistas, es inédita en la región. Pero América Latina, después de las dictaduras militares, de la época de la Guerra Fría, entramos en una primavera democrática bien interesante. Es sencillamente inédito en los tiempos en que América Latina ha vuelto a tener democracia, por decirlo de esa manera. Una crisis que está afectando ahora al tránsito aéreo, con diplomáticos que deben volver a Chile y con historias de venezolanos que no pueden regresar a su país.